Sí, Entonces, lo que decía era esto, que las afirmaciones, yo lo siento, esto, de hecho, esta corriente norteamericana que dice esta expresión de fake it until it make it, una cosa así como fingilo hasta que sí, sea realidad, pero vos tenés que decir esta afirmación que no sentís real. Yo lo que trabajo es como esto, como cuál es la verdad en la que puedo evitar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si para mí el trabajo es esfuerzo, lo que hago es empezar a trabajar con la persona las experiencias que tiene de trabajar sin esfuerzo, qué momentos, en qué circunstancias, el observar cómo en la naturaleza muchas cosas se dan sin esfuerzo, el empezar a mirar que hay efectivamente personas que trabajan y ganan dinero y sin el esfuerzo sin esta lucha, desde el placer, como empezar a dotar de contenido a esa verdad, ¿no? Volverla verdadera desde la experiencia. ¿Por qué? Porque estas creencias que se configuran con un lenguaje, pero vienen de una experiencia corporal y emocional. Cuando yo le tengo que pedir a mi papá plata, y mi papá se tensa, y hay una pelea con mi mamá por la plata que me tienen que dar, el registro que queda en su cuerpo, que para obtener dinero hay otros que la van a pasar mal, que yo tengo que ir a buscarlo y a pelearlo y que va a haber un no primero y que tengo que desplegar determinadas herramientas, ¿sí? Entonces esa es una verdad que se instaló en mis células. Entonces cuando yo tengo que pedir aumento de sueldo, me voy a estar con una úlcera durante 3 meses, porque siento que no tengo lo necesario para que me lo den, porque revivo esa experiencia de cuando tenía que ir a pedir plata para las fotocopias, porque me pidió la maestra, y mi papá decía, algo así fue con una conversación que tuve con Nacho, y mi papá decía, ay, estas profesoras, ¿para qué piden plata? ¿Sí? Y yo tenía que atravesar por toda esa cosa. Cuando le pedí a mi mamá decía, anda a beberle a tu papá. Hay mucho esto en el pedir lo que me corresponde, hay mucho de ir a mi papá, ¿no? O a mi mamá, pero a esta figura de límite, de autoridad, y lo que se configura es que el dinero es algo que se obtiene con lucha, que lo tengo que merecer, que tengo que desarrollar estrategias, que tienen que ser ciertas las estrategias, que tengo que justificarlo, un montón de cosas que se configuran como creencias ancladas en una experiencia corporal, emocional. Entonces, por más que yo diga, el esfuerzo, el dinero viene y me llueve, es tan fuerte esa creencia como está impregnada en mis células que no va a suceder demasiado, a menos que yo empiece a reconfigurar esa experiencia al revés. A que empiece a tomar contactos con experiencias en las cuales yo pido y me dan, sin más. O digo tanto y alguien me dice, toma. Eh, O esas experiencias pueden ser directamente desde lo económico, o pueden ser, que esto tiene que ver con la pregunta que me hacía Marisol del arte, desde otras experiencias que me traen eso. Entonces yo puede ser que me ponga a pintar y que tenga todos los recursos ahí al frente, y que no sea un esfuerzo obtener los colores, ¿sí? Y ahí empiezo a experimentar eso, ¿no? Que me da dolor de panza, poner todo porque se van a acabar, o todos estos registros. Por eso es echar conciencia, porque el cuerpo denuncia mucho dónde están instaladas esas creencias, porque cuando yo estoy rompiendo con esa creencia, lo siento en el cuerpo. Cuando yo siento que estoy haciendo una travesura, cuando yo hago una travesura estoy nerviosa de que me descubran. Hay una ansiedad, entonces yo me estoy comprando una remera que me gusta. Y en esa compra hay toda una ansiedad y toda una cosa, Mm. claramente ahí hay una creencia que yo estoy rompiendo. Hay una cosita, perdón. Esto de, como hablábamos hace un ratito y en lo mismo que estamos ahora, que tiene que ver con esto que lo que yo le llamo el discurso materno, que entonces es esto que nos colonizó antes de tener conciencia. Por lo tanto,
esta maraña, este ovillo a ir desenredando a lo largo de la vida para poder encontrarme con mi propio mí mismo, mi propio sí mismo, mi propio ser esencial, por fuera de este discurso que fue como lo que nos formateó en un punto. Pero entonces, como tiene como la moral, siempre va a ser la moral de mamá, digamos, dentro de la familia, ¿no? Mamá como mamá, papá, como el combo familia, como el escenario donde uno se cría. Por lo tanto, eso estará ajustado a cada escenario, porque ahí muchas veces yo uso ese dicho que dice, vergüenza salir a robar y volver sin nada a casa. Porque uso eso para hablar de que los mandatos, digamos, dentro de cada familia, ¿no? No hay una cosa que sea, o sea, es dentro de cada familia lo que está bien, lo que está mal, en qué está bien gastar, en qué no, qué es lo prioritario, qué no. Y después Y hay unas cómo se armó en vos individualmente en base a tu experiencia de totalmente. ese seno familiar y el rol que cumpliste. ¿Cuánto peligro había en no cumplir el mandato? ¿Cuánto peligro había en no cumplir el mandato? Mis vivencias de peligro, que es esto de transpirar cuando me estoy comprando una remera que en realidad no necesito y encima sé que me la voy a poner 2 veces. O sea, que, ¿no? Como, ¿cuánto peligro hay en eso de tomar otra opción? Y Ayer, me parece muy... cuando yo subí esta foto sin el diente, en el Instagram, mi hermano comentó, que me encantó, pone, si mamá ve esta foto, denuncia al creador de Instagram. Y bueno, habla de eso, ¿no? Yo tengo 43 años, mi hermano psicólogo tiene 40 años, obviamente que lo dicen chiste, pero digo, tiene que ver con esto, cómo aún sabes claramente cuál es el mandato, sabes claramente que Totalmente. eso está y el trabajo es empezar como a verlo y a hacerlo consciente y empezar a elegir. Y a lo mejor Eso, generalmente se ablanda esa... eso que vos decís, la palabra blanda, que tiene que ver con cómo trascender, ¿no? Todo Ujú. esto de las creencias y pasar a lo que vos llamás afirmaciones posibilitantes. Claro, yo Ese, digo según, posibilitante perdón, porque... Sí. una cosita nomás, y ahí lo desarrollas un poco más, pero yo ahí veo uno de los rasgos del camino hacia la adultez o a la madurez, Ujú, digamos. ujú. Mientras que quedarse en la creencia es quedarse en una posición, si se quiere, un poco más infantil, más arraigado en aquello que nos constituyó, en esa historia familiar y yo qué sé, ¿no? Sí, Digo, es yo qué una sé. reactualización del sistema Bien, operativo, como decía Marisol. Eh, bien. Agrandar. ahí es como, y yo trato de llevar a la persona, bueno, bárbaro, mi mamá me decía esto, ¿y yo qué creo? Y en ese yo que creo es toda una fase de empezar a hacer conciencia y a sentir y a registrar y a reconfigurar. No es qué nuevo programa me tengo que poner porque me conviene, ¿no? Porque sigue siendo pasivo. Pero sigue actuando Mucho la de esto de creencia la... de la ¿eh? conveniencia. Claro, Sigue actuando la creencia de la conveniencia. claro, por eso yo no me gustan mucho estos programas que promueven el tema de la abundancia y todo eso, y te dicen, bueno, ahora repetí, no sé, no se me acuerdo. Como logro. Ahora repetí estas afirmaciones, porque a lo mejor no son las que yo afirmo, o las que Sí. yo quiero afirmar. Sí, construidas por otros, las Son afirmaciones. construidas por otro para reformatearme de otro paradigma que se supone me va a hacer bien. Pero sigue la misma lógica. Entonces, en un grupo de autoayuda, ¿sí? Yo sigo siendo niño. Por eso es muy importante lo que vamos a trabajar con vos, Eva, porque acá se trata de empezar a decir, bueno, ¿y yo qué creo? Todo trabajo es lucha, y el mío sí, me va a decir la mayoría de que sí, el mío sí, porque uno se ocupa de reproducir, digamos, de que el mundo sea como me dijeron que es, ¿no? Pero si me hace ruido es porque empiezo a ver que para otros no es, porque empiezo a ver que si sigue siendo así no voy a poder. Entonces empiezo a ver una grieta en cómo me contaron que era. Lo empezamos a ver, no sé, a veces a los 40 años, ¿no? Empezamos a ver una grieta ahí y empezamos a ver, che, este cuentito que me contaron me parece que no es todo el cuentito. Y de lo que se trata no es de tirar a la basura el cuentito que me contaron, sino de ampliar el cuento
¿no? Para empezar a ver debajo de la alfombra del cuento. Yo cuento esta experiencia que a mí me pasó. Cuando yo empiezo a reconfigurar mi creencia en relación al tener una casa propia, esto de yo me empiezo a preguntar por qué yo nunca hice nada para tener una casa propia, y me empiezo a preguntar por mi deseo, si es un deseo, si es miedo, si es mandato, o sea, todo, uno puede agarrar cualquier cosita y empezar a mirarla. Mi primera hipótesis era que yo no había buscado una casa propia porque en algún lugar me creí que eso era para otros, y yo me había autolimitado, ¿no? Y digo, bueno, ¿por qué creí para otros? Y bueno, por este mensaje del dinero, del que tiene, pero en un momento empecé a decir, che, mi abuelo, de hecho yo me crié en la casa de mi abuelo, ¿no? Una casa enorme. Pero no solamente eso, sino que la casa del lado también había sido mi abuelo, y en un momento a mi abuela le pareció que no quería subir escaleras cuando fuera mayor, entonces, ¿por qué no hacemos otra casa? Entonces, al lado de la casa que tenían, hicieron otra casa, ¿no? Donde yo me crié y donde mi papá aún vive. Y yo dije, este abuelo, que las anécdotas siempre fueron, y que es así, que era sumamente austero, que el único precio que sabía, este era el relato, el único precio que mi abuelo sabía era el precio del kilo de banana, porque todos los días compraba un kilo de banana cuando volvía de trabajar. Y él te decía, subió la banana, con eso miraba la economía, con el kilo de banana, ¿no? Entonces, claro, vos decís, ese abuelo, nada, vos decís, bueno, pero ese abuelo hizo una casa, con su trabajo y su economía, hizo una casa y después hizo otra, o sea, alguna mirada al dinero, más allá del precio de la banana, habrá hecho, ¿no? Y después y yo tenía un relato que la familia de mi abuelo vino de Santiago del Estero, y que la madre de Tras la Sierra. Santiago del Estero y Tras la Sierra, ¿qué imagen construye un niño de esos lugares? Y, viste, humildad, pobreza. Cuando yo empiezo a reconstruir todo esto, empiezo a preguntar, ¿y esta abuela de Santiago del Estero qué hace? No, el marido era, cuando no se usaban, estamos hablando, no sé, tatarabuelo, chosno, qué sé yo, cuando no se usaban los autos, él era el comerciante de burros de Tras la Sierra, o sea, era la concesionaria de Tras la Sierra, ¿no? De burros, ¿no? Esto para decir, uno empieza a reconstruir y se da cuenta que el relato que se armó, por eso digo cómo se configura individualmente, porque la par yo fui un colegio católico, cristiano, y en mi configuración de subjetividad interna en seno de la familia enganché mucho con el arquetipo de Cristo, ¿no? Esta cosa y esto de los pobres era el reino de los cielos, y de los santos que renunciaban a todo, ¿no? Entonces, con todo ese combo, armé una historia que no es la historia, ¿no? Me quedé con partes, ¿no? Entonces, con esa historia, y de adulta, empecé a ver la historia completa, y empecé a decir, no, yo me conté un cuentito, porque tampoco es necesariamente lo que te contaron, es lo que vos te quedaste de lo que contaron, ¿no? Ahí quería mencionar una cosa ahora que me dijiste lo del arquetipo. Realmente cuando empezaste a hablar, que vos dijiste que bueno, así lo noté yo, no dijiste esto, pero como que construimos sentidos y significado en torno al dinero, como que son ideas que se van pegando, dijiste vos, como imantando en relación al dinero. Y yo hice un dibujito acá, que es el típico dibujo cuando uno ve complejos junguianos, ve un Sí, dibujo como esto. La sí, palabra dinero al medio y un sí. montón de circulitos alrededor. Eso sería como un complejo. Lo que está al medio es el arquetipo, y lo que está al costado es lo que constela con ese arquetipo, que para Ujú. que eso pueda ir a la conciencia tiene que ir constelado, digamos, tiene que ir en forma de complejo. Hay que armar todo Ese el mapa, dibujito, digamos. ese dibujito sería el complejo, ¿no? Que es como una flor, un Ujú. centro arquetípico y un montón de satélites periféricos, digamos, asociados por esto que vos decís, que se imanta, digamos, ¿no? Se pegan. Ahora, eso hace que se cristalice, digamos, ¿no? Que el Claro, centro arquetípico, que es esencial, se vea manifestado en todos esos globitos que lo claro, es aprisionan, lo como que todo constelan, hace digamos, ¿no? sentido junto.
¿no? Y Sí, se refuerza siempre. es una forma de emerger a la conciencia, digo, desde lo junguiano, y de poder tramitarlo, digamos, ¿no? Para hacer la integración hay que desconstelar eso, hay que separar esos globitos, bajar el arquetipo y que Ujú, vuelva a emerger con otros globitos, digamos así, más ujú. conscientes, más elegidos, que es más o menos Esto, lo que vos estás diciendo, esto que digamos. yo traigo del habitable, y en ese proceso es muy importante que no solo pase, o sea, como que el lenguaje es como el moño, pero Ujú, para que esa nueva afirmación sea una afirmación posibilitante, yo tengo que también vivir experiencias que reconfiguren mi creencia, ¿no? claro. Porque si yo sigo yendo todos los días a trabajar y trabajo una lucha y no encuentro, y no lo puedo vivir de otra manera, por más que yo lo diga, que el trabajo puede ser por placer, la realidad es que mi vivencia cotidiana, visceral, me dice otra cosa. A eso voy. Con lo que quería decir iba a eso. Cuando vos decías que fuiste a una escuela católica y que también hay toda una construcción cristiana en relación a eso, de vuelta estamos hablando de un complejo. Ujú, Cristo es el arquetipo, pero ujú. vos estabas hablando del complejo, digamos, ¿no? O sea, de Sí, todo aquello que se une a ese arquetipo ahí se esencial. une todo eso. Si yo tengo, entonces es porque otro sufre, ahí métele la culpa, ahí Ni métele el no hablar. poder, Todo el dogma que vos quieras. todo el Todos los combo que me sentidos, quieras. que eso. Entonces, vos planteás que un poco para trascender todo esto, ¿cuál te parece que serían un poco los pasos o el camino, digamos, ¿no? Lo que trabajo es esto, primero como Como ver me... estas, Ujú, yo lo trabajo en lenguaje tal vez porque soy comunicadora, ¿no? Viste que cada uno sí. mira desde un lugar. Entonces para mí siempre es como la manera, el relato es algo que yo escucho, Ujú, el relato no solamente de la palabra, sino también de la manera. Por ejemplo, el otro día ujú. estábamos haciendo un taller de creencia limitante y una chica dice, ella decía que su creencia limitante es que estaba sola para hacer lo que quiere hacer. Entonces yo le digo, y bueno, pero ¿cuál? Si empezamos a ir para atrás, bueno, ¿y cuál es el problema? No, lo que pasa es que yo veo que yo soy muy dispersa, entonces yo siempre he necesitado a alguien para, entonces yo le digo, ¿y está mal ser dispersa? Y ahí ella se quedó dura. Su manera de decir yo soy muy dispersa era una manera que, digamos, a nivel de construcción de frases, sin la voz, sin el, ¿sí? No tiene un juicio. Su manera de decirlo denotaba un juicio sobre el ser dispersa. Ser dispersa es algo malo, y cuando indagamos un poco más, ser dispersa es una discapacidad, ¿no? Entonces, estoy hablando de una persona de 50 años. Porque hoy encima ya se lo discapacita de niño el chico, ¿no? Pero antes no, pero ella leyó esa información. Entonces lo que empezamos a trabajar con ella es qué posibilidades te da el ser dispersa, en qué te capacita ser dispersa. O sea, la dispersión, ¿qué recursos te da? Y empezamos a ver cómo la persona que no es dispersa no tiene ese recurso, y empezamos a trabajar sobre por eso yo voy como a la experiencia. O por ejemplo, con una chica decía, yo no tengo, el problema es que no tengo experiencia. ¿Cuál es la creencia limitante? Empezamos a ir y encontramos una frase del padre, que era, vos tenés que ser la primerita, ¿no? Así en esos términos. Entonces, cuando vimos que es ser la primerita, y bueno, para ser la primerita tenés que saber más que el resto. Entonces, claro, ella nunca va a sentir que tiene experiencia suficiente. Entonces empezamos a trabajar. Yo sabía que ya había dado unos talleres, entonces yo le empecé a preguntar por esos talleres que dio, ¿cómo fueron? ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo la gente? ¿Y qué se modificó a partir del taller que vos viste? ¿Y qué facilitó? Bien, entonces ahí pudimos construir una creencia verdad, que ella sentía verdadera porque ella vivió esa experiencia, que fue que la poca experiencia que ella tiene fue mucho para algunas personas. Ujú. Mm, Entonces, qué lindo. lo que hacemos es crear Claro. una afirmación que ella puede anclar en una vivencia real, emocional y corporal. O sea, ella, cuando yo digo eso, ella puede decir, sí, es verdad. Porque si no, lo que siente la gente que vos querés, yo tengo el dinero, tengo la experiencia, pero no es real, no lo siento, porque es mucho más fuerte el peso que siento de que tengo que ser la primerita y que hay mucha más gente que sabe más Perdón. que yo. Y esa es otra verdad, que mucha gente sabe mucho más que vos.
digamos. No podés Siempre. encontrar esa verdad. Siempre. Entonces Eso, tenés que crear perdón, una eso verdad que que, te apuntale. Sí, claro, eso que vos decís, ¿verdad? Que te apuntale esto, cuando vos decís lo de la palabra, esto, el discurso materno, el mandato, el deber ser, como todo ese combo tan denso, la palabra es como la puertita, ¿verdad? Yo también trabajo desde la palabra, sí, también con otros recursos y demás, pero, por ejemplo, para mí, esto que vos decís es fundamental, es como la base, llevar a conectar con otra experiencia, ver desde el otro lado, porque esto es vibracional, porque el mandato se instala también en una vibración, como en esto, si vos vas a agarrar la factura más grande y te pegan en la mano, porque es de angurriento agarrarse la factura más grande, entonces, digamos, si ahí se linkea la cosa, ¿no es cierto? O lo que vos traías de la silla, o esto, o si perdés plata y te dicen que sos una tonta y te pegan unos chirlos, entonces hay algo vibracional que se ata con el miedo, ¿no? Y en forma defensiva, la energía se manda para otro lado, porque eso queda como obturado, como reprimido, como cerrado, con todo eso que pasa en eso, estamos claro, hablando de una no lo vivencia podés, re chiquito, re primario, eso que vos entonces decís, hay que se volver cierra. a esos lugares, sí. Y lo conecto con lo de la Dale. constelación del SEBA, ese cerramiento es como si se hubiera puesto duro ese mecanismo, y es un trabajo como de ablandarlo desde la vivencia, y lo de SEBA me trajo, lo que vos decís, me trajo a dos recursos que uso. Uno es el de los permisos, empiezo a ver qué cantidad de cosas tengo, no se puede, o tengo que, o viste, todas estas cosas, y empiezo a ver qué sería el darte permiso para eso, y digo, ¿cuáles vos te querés dar? ¿No? ¿Cuáles permisos? Y eso tiene que ver con ese volverse adulto, empezar a entender que ya el permiso de agarrar la factura más grande es mío. Y yo tengo que elegir si quiero la más grande o no la quiero, o la quiero, pero también reconozco que otras la pueden querer, y quiero entrar quiero preguntar, pero no porque estoy condicionado por eso, sino porque lo deseo. Eso por un lado. Y otra cosa que tiene que ver, digamos, aparte de la palabra, y tiene que ver con esto de la constelación, trabajo mucho con la escena y la imagen. Muchas veces digo, ¿cuál es cuando vos pensás en esto de ir a pedir un aumento de sueldo, por ejemplo, una situación, ¿no? De dinero, de cobrar, ¿cuál es la escena que se te viene? ¿Cuál es la escena que se arma? Si esto fuera un teatro, ¿no? ¿Cuál es la escena? Entonces el otro día hablaba, por ejemplo, de una chica que vende ropa, y dice, no, pues cuando yo voy a vender ropa todos me reciben contentos, pero cuando voy a cobrar, yo digo, olvídate del otro, vos, ¿cuál es la escena que armas? Entonces cuando yo voy a llevar la ropa para vender, armo una escena de fiesta, y en un momento que voy a compartir algo lindo, y cuando voy a cobrar le digo, ¿quién sos cuando vas a cobrar? ¿Viste? La escena es la del chavo cuando venía el cobrador y que todos se escondían. ¿Cuál es la escena que yo me armo? Puede haber escenas previas que yo haya tenido en mi casa, ¿no? Cuando venían a cobrarle a mi viejo, porque, ¿no? ¿Quién soy cuando voy a cobrar? ¿Qué O personaje sea que, soy? Entonces, a exacto. partir de ahí empezamos a configurar otras escenas, ¿no? A Bien. ver, ¿voy como el que viene a molestar, o voy como el que viene a cumplir un trámite administrativo que es parte del servicio de venta Ujú. Y bueno, empezamos como a trabajar ahí, y a veces hasta que me ayuda, cambiar la escena implica cambiar el contexto, la manera en que cobro, el no ir a la casa, la ropa que me pongo, un montón de cosas que tienen que ver con jugar, digamos, teatralmente, eh, modificando la escena para que la escena sea otra. O voy a rendir un Ahí, examen, o voy a... Entonces ese es otro ahí, recurso que ahí me parece que pone en juego todo eso. lo hablamos en el vivo de Instagram, de la posibilidad del juego, digamos, ¿no? Como recurso para esto. Y también estamos hablando, sin decirlo, de la sombra, digamos, ¿no? En la Claro, medida en que podamos ir iluminando toda esa sombra, esos personajes en sombra, digamos así, se va a ir ablandando esa creencia. Como acto psicomágico también. Sí, pero
También, digamos, podría ser como recurso, pero lo que dice Pilar es algo más psicodramático, digamos. Claro. Claro, en Sí, realidad sí. lo de cambiar la escena También, es más psicomágico lo que hago con el arte. Porque Ujú. acá en cambiar la escena no es que la imagines, es que vayas o que lo construyas de un lugar, Actúes construyas otra de, escena realmente, digamos. claro. Eh, claro, bueno, ¿no? si te Bueno, a opera veces el acto psicomágico exige sí, eso, el ¿sí? acto, Todo, sí. todo eso es como poner, claro, me mando otra información, digamos, Hay entro cosas desde muy otro lado, invisibles, me hay animo cosas, a eso. hay cosas muy invisibles. Si yo voy a cobrar con un papel o si voy a cobrar sin nada, y lo que voy es con la cara. Digamos, hay Ujú. muchas cosas que nosotros podemos usar que nos ayudan a encauzar eh, la escena correcta, ¿no? Entonces, no es lo mismo una mesa cuadrada que una mesa redonda, no es lo mismo, hay muchas cosas de la afuera que construyen una escena que modifica esa manera. No es lo mismo si yo te... Un montón de detalles que uno puede tener en cuenta en la manera que comunica, en el proceso, en el formulario, ¿sí? Que reconfiguran la escena distinta para mí y para el otro, ¿sí? Y que le quitan, Ahí que me ponen en otro lugar. en esta configuración de la escena, y creo que es lo que dice un poco Marisol, y lo que decís vos, a través del papel o la mesa redonda, eh, empiezan a aparecer los símbolos, digamos, ¿no? Claro, La mesa redonda es claro. símbolo de tal cosa, la mesa la cuadrada es símbolo de tal otra, el formulario, el papel que me avala es símbolo de tal cosa, entonces, Claro, y que en realidad un eh, papel que armé yo, pero pone afuera y saca de mí sí, el tema de yo no te vengo a reclamar un dinero, o sea, sí, sí. acá este papel dice que me debes tanto, ¿no? Y me saca carga a mí. eh, pero bueno, en Claro, realidad la cuando uno posibilidad realmente se libera, cuando uno de usar realmente se libera, de usar deja de necesitar ese símbolo. bueno, pero el símbolo es como el recurso intermedio, digamos, me Es el parece. recurso intermedio, es como... Es- Ujú. Sí, porque fíjate que en realidad lo que a mí se me grabó como creencia limitante tuvo a lo mejor un símbolo el momento, que después se fue, ¿no? Ese chirlo de la mano, ese acto, ¿sí? Tuvo una marca al principio y después la marca yo me la olvidé, me quedé con la creencia. Entonces, para yo crear la nueva, necesito una marca nueva que pueda ver, que pueda oler, que pueda sentir, que pueda vivenciar, ¿sí? Por eso, por ejemplo, en esto, si el trabajo es lucha, y yo empiezo a fabricar alguna posibilidad de alguna experiencia en donde la persona puede ver un hacer fácil en donde venga dinero, ¿no? Sí, Y después es muy importante que la registre, que la vivencie, que la celebre, que con ese dinero que vino del hacer fácil, no se vaya así nomás, sino que vaya y compre algo que le recuerde eso, ¿no? Es como una sí, sí, forma que de se ancle en fijarlo. una experiencia sensorial, corporal. Ujú. Sí, Em, que refuerce esa creencia nueva, que digo, no es creada en el sentido de inventada, digamos, es formulada a partir de tomar contacto y de ver una realidad que no era Ujú. nombrada como tal. Entonces yo le pongo palabra, pero no es que me invento una verdad. Claro. Yo anoté en rojo la frase que dijiste, el mundo no es como me dijeron que era, en este punto, digamos, de reconfigurar el marco normativo a través de hacer consciente y elegir. Eh, bueno, hay muchas películas basadas en esa frase, yo Ajá. diría, ¿no? A Que ver, se ve claramente ahí, digo, el ejemplo este de que el, como si el camino este hacia la adultez fuera un renacer en mis términos, digamos, ¿no? Por decir. Y ujú. entonces volver a ver el mundo, pero con ojos más propios, Bueno, ahora está sería, poco ¿no? ortodoxa, que está como muy de moda, Sí, y me parece que está muy bien trabajado ahí este tema de que no es que cambias de un momento para el otro y vos te olvidás de lo que sos, vos seguís siendo lo que sos, hay gran parte de las creencias que te configuraron, bueno, que siguen estando ahí, que empezás a verlas más amplias, ¿no? Y empezás a ver sí. cómo pueden habitar con otras, pero no es que de pronto vos te transformas.
Porque digo, si sos lo opuesto a esos mandatos, en realidad Es lo estás mismo. actuando por oposición y te siguen rigiendo. Y están cada vez más en sombra y de pronto te ves que soy igual y decís, ¿en qué momento si yo era lo opuesto a mi mamá? Sí, como decir, yo voy a hacer todo lo contrario que hizo mi papá conmigo y terminás en la misma tónica, digamos. Es lo mismo Pero de todo, desdibujado, es lo mismo, como no me acuerdo con quién el otro día. Básicamente no es decidir, hacer lo opuesto y hacer lo contrario, básicamente no es decidir, No, y digamos. aparte Es a mí lo lo que me mismo, es lo mismo, sorprende por es eso. las formas de Que reacción. toman. rebuscadas en las que vos te parece que estás haciendo. Por ejemplo, al otro día hablaba con alguien que en la familia no había nadie que se dedicara al arte, se había dedicado al arte, pero como de alguna manera inconscientemente se ocupaba y terminó siendo docente, ¿no? La profe de teatro del colegio, pues el trabajo seguro, y qué sé yo, y de alguna manera, rebuscada, vos te ocupas de hacer lo que vos querés, porque acá en esta casa no valoran el arte, y son todos aburridos, burocráticos, que yo suponete, estudias arte, pero después te ocupas de hacerlo bajo los cánones de los que vos supuestamente te querías alejar. Y querés hacer todo y no obtenés nada en realidad, porque seguís siendo la loca que estudió teatro, y en realidad estás haciendo lo mismo que tu viejo, pero no lo ven. Entonces estás atrapada ahí en ese sistema de lealtad inconsciente, que es fuertísimo, y no podés hacer un camino propio, porque no te da ciertos como permisos, y porque tampoco tomas. A mí me resulta muy interesante trabajar con las personas que hicieron lo opuesto y bueno, a ver, ¿qué estaríamos necesitando tomar realmente? No encubiertamente, sino ¿qué estaría necesitando tomar realmente de mi papá, de mi mamá? Que a veces no es lo que se me armó como sistema de creencias. Yo, por ejemplo, de grande descubrí algunas cuestiones muy importantes que tiene mi viejo en la manera de trabajar, de la disciplina, en el método, en esto muy fuerte de la simplicidad a la hora de organizar cosas. Y ahora mismo sigo descubriendo cosas y las encontré muy tarde, porque en el discurso familiar mi papá es muy inútil para las cosas de la casa y trabajaba fuera de mi casa, entonces mi papá es cero práctico y es un inútil, ¿no? En lo práctico, no es una persona que no sabe cortar el pasto, ¿no? Entonces, desde esa construcción, sin embargo, cuando yo empiezo a mirar su manera de trabajar, veo una persona sumamente práctica, un montón de cosas, entonces es volver a mirar, porque hay cosas, de vuelta, volver a mirar la película no solamente como es el mundo, esto de quedarnos con una definición del mundo, sino una definición de dónde vengo, que también es chica. Y ahí de dónde vengo, hay un montón que me explica quién soy también yo en esencia, no solamente en personalidad, ¿no? Hay un montón de cosas que me dicen, de acá viene mi practicidad, o de acá viene esto. Y yo no lo sabía porque la historia que te contas niega personajes o facetas o partes que de adulta las podés ir a ver y a mirar, que es un poco el trabajo que hace Marisol, ¿no? Reconstruir esa historia, decir, con razón yo tengo esto. Y muchas veces cuando viene alguien así me dice, no, yo soy artista, en mi casa nadie. Le digo, anda a averiguar si no hay por ahí alguno, ¿no? Y siempre sale uno que ha sido negado, excluido. Entonces, o descubro que mi papá, antes de ser el papá que yo conocí, que trabajaba en la oficina del banco, qué sé yo, que tenía una banda de rock. Y que quedó embarazada mi mamá y se puso a trabajar en el banco porque un amigo le consiguió el trabajo y se olvidó del rock. Y nunca me escuchó ni tocó la guitarra y yo no tenía ni idea que mi papá tenía un momento en donde fue artista y lo tapó para que yo naciera y hacerse cargo de mí, ¿no? Entonces ahí, nada, es volver a mirar la historia, reconstruirla y se aprenden un montón de cosas de uno mismo y ahí va cambiando nuestra posibilidad de mirar y de tomar el dinero, porque eso se trata, como dice Marisol, si la relación con el dinero es la relación con la vida, es empezar a ampliar ese mapa de vida, ese mapa vital, y poder tomar la vida. Una cosita de esto que por donde andamos, dos cositas. Una era esto que me hiciste acordar
de Winnicott, que no sé si es Winnicott, esto de cuándo termina tal vez no sea Winnicott, cuándo termina la adolescencia. Y entonces dice, bueno, ¿cuándo termina la adolescencia? ¿Cuándo podría uno decir que esta etapa donde se fragua esto de la vocación, el proyecto de vida, tal vez la elección de pareja, esta manera de salir, ¿no? Después de la infancia, la transición para salir al mundo desde la familia, ¿no? La individuación desde la pertenencia. ¿Cuándo termina? Cuando puedo sentarme al lado de mis padres, decir lo que deseo, decir quién soy y lo que creo, sin importarme lo que opinen. Y cuando ya no intento cambiarlos. Entonces, ese camino de ir haciendo la propia decisión y elección, si bien hacia la adultez, digamos, si bien tiene hitos, ¿no? Como los 28 años, esta primera vuelta de Saturno, ese momento en el que más o menos se asienta esto de que tal vez ya sé de más o menos de qué trabajo, tengo un rebusque, ya vivo solo, ya capaz que ya tengo hijos, qué sé yo, pero ese momento, ¿no? Y hay esos momentos, pero podemos tener 80 años y seguir trabajando para Mira, mamá, para el desde mi mandato, para lo que me experiencia, dijeron. la mayoría de la gente que viene a trabajar este tema como vocacional y laboral conmigo, la mayoría tienen más de 35 años, Claro. y la mayoría todavía nos cuesta, porque esto, para mí, esto de mostrarme sin un diente ayer en las redes, es un acto de afirmación de este lugar que vengo laburando, ¿no? De decir, bueno, mamá, te respeto que hables, ¿sí? Pero, bueno, pero no voy a sentir vergüenza porque me falta un diente, ¿no? Yo, O sea, nos quedan 2 minutos y medio. mm, Quería decir como 2 cositas nomás, tipo reflexión. Una es que de alguna manera es un poco inevitable que seamos mamados, digamos así, seamos crecidos en mandatos bueno, y después en formular creencias. ujú. Por otro lado, si eso es inevitable, también es inevitable el camino hacia la madurez de hacer este ablandamiento, digamos, y de reconfigurar esta estructura en base a mis propias elecciones y a mi propia conciencia. O sea, digo, no angustiarse para aquellos que ya tienen creencias limitantes, todos Todos tenemos, los tenemos. eh, y estamos en camino de lo otro, de conseguir esta libertad. Y cuando decías, Marisol, eso a mí me sonaba la palabra independencia emocional, sentarse al lado de tu papá, ¿no? Y tener una independencia emocional, digamos. Mis emociones no dependen de tu juicio, tu mirada, tu valor, lo que sea, digamos, ¿no? Del padre o de la madre. Em, la otra cuestión es que, eh, que me parece que hay algo un poco, no sé si decirlo histórico, generacional, que sí, claramente para mí a partir de los 30 o 35, digamos, se está manifestando claramente en estos tiempos como esta toma de conciencia, esta molestia de las creencias que ya empiezan a pinchar por todos lados. Yo Me creo que es una parece edad que en donde tenés años el mandato antes, anterior y tenés ya los hijos, y mm, en ese estar en el medio, ves lo que te sí, viene y lo que viene, y empezás a vos a cuestionarte. sí, 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 es una edad clave. Y empezás a ver plasmado afuera el fruto de esas creencias y no todo te gusta. Sí. Como ya empezás a actuar por vos mismo hace unos años, empezás a ver afuera una serie de cosas donde ya no podés hacer cargo mucho porque vos lo estás armando y eso que estás armando no te satisface del todo o te trae algún tipo de dificultades, digamos, ¿no? Lo que Ujú. sea. Me fue bárbaro, tengo 3 negocios,